Y bueno, quiero empezar, para que no se me olvide después, para agradecer a todos los que tuvieron que ver con este proceso, que fue muy grato trabajar con un equipo increíble. Y bueno, este libro es posible gracias a la alianza de Fundación Cultural Consulta con la editorial de la Universidad de Guadalajara y la Secretaría de Cultura de Jalisco. Y antes de contarles cómo fue todo esto, también quiero agradecer a Maite García, presidenta de Fundación Cultural Consulta, a Omar Gaitán, presidente del Consejo de la Fundación, por mi programa Solo Jazz, para promocionar una serie de charlas que estaba haciendo de lo de herederos, ¿no? Y entonces yo le dije que acababa de empezar la fundación y que estábamos buscando un proyecto, que no sabía qué hacer. Y de repente me dice, oye, tengo un montón de fotos de músicos de la calle. Dije, bueno, suena bien. Cuando empezamos a ver las fotos, que tiene como 3000 fotos, nos enamoramos y dijimos, esto es. Y luego, obviamente, se nos ocurrió conectarlo con literatura, porque los personajes que Mariano fotografió cuentan una historia. Entonces, pues, ¿qué tal si invitamos a varios escritores a que a partir de una fotografía escriban un texto? Y resultaron unos textos increíbles. Y bueno, después de estas adaptaciones que están ya también en plataformas, pues bueno, creo que es un merecidísimo reconocimiento a todos esos músicos anónimos que finalmente están ahí presentes y que hablan de ese universo sonoro que existe en México y que sin ellos sería un país totalmente distinto. Y bueno, ya para cederle la palabra a Mariano, también quiero decirles que los escritores que participaron en este libro, que se terminó convirtiendo no solo en un libro de fotografía, sino en un libro fotográfico, sonoro, literario, que es increíble y que da para muchas cosas que vamos a hacer en un futuro. Y bueno, les cuento quiénes son las letras de este libro: Martín Solares, Carmen Villoro, Cecilia Udave, Bernardo Esquinca, Enrique Blanc, Alfredo Sánchez, Clara Lozano, Laura Solórzano, Alonso Arreola, Chema Arreola, Jaime López, Luc Delanois, Gerardo Lammers, Mariana Pérez Villoro, Federico Bonazo, Alain Derbez, Luis Vicente de Aguinaga, María Luisa de la Garza, Cornelio García. Mariano también escribió un texto y una servidora también otro. Y bueno, les quiero leer un fragmentito del texto que hace la investigadora María Luisa, que es con el que abrimos el libro y que es muy bonito. Dice: en México solemos hablar de música ritual cuando nos referimos a la música y a otros sonidos que forman parte de tradiciones de los pueblos originarios vinculadas a lo sagrado. Pero al abrir este libro con las fotografías de Mariano Aparicio, ¿cómo no sentir que nuestra vida social, la vida sencilla, cotidiana, es un engarce de ritualidades que nos conmueven, que nos acompañan en todo lo vital? Porque vital es el mercado, la plaza del pueblo, el camión o el metro. Vital es la serenata, la celebración de la Virgen o del Santo, la inauguración de un negocio, un bautizo e incluso un funeral. Y en esos lugares vitales, en esas fechas que a lo mejor conmemoran algo de alguien, pero que son sobre todo motivo de encuentro en lo que es, mal que nos pese, compartido, la fe, la educación, las formas del amor, ahí están ellos, los músicos populares, los músicos de a pie. Y bueno, quiero cederle la palabra al autor de este libro, que es Mariano Aparicio. Rápidamente les digo, entre muchas otras cosas, él fue miembro fundador de los periódicos Siglo XXI y Público, que ahora es Milenio. En 2002 se trasladó a la Ciudad de México, donde fue editor fotográfico de las revistas Día 7, Tentación y Energía Hoy. Ha impartido diversos talleres y conferencias sobre temas relacionados con la fotografía periodística y editorial. Su trabajo se ha publicado en medios nacionales e internacionales como las revistas Time y Newsweek, además de diarios como El País en España, El Clarín en Argentina y el Dallas Morning News, entre otros. Su trabajo fotográfico ha sido expuesto en México y en el extranjero, en Los Ángeles, en Italia, en Alemania, y sus principales proyectos fotográficos son La Mirada Estática, Entre Actos, En la Línea, Oye Vale, Rostros de México, y los más recientes, La Lotería Mexicana y, por supuesto, Músicos de a Pie. Así que bienvenido, Mariano, te escuchamos. Muchas gracias a todos por hacerse presentes, estar aquí con nosotros. Estoy muy contento por este libro, porque logramos después de un año concretarlo gracias a la voluntad entregada de Sara Valenzuela, que desde un inicio dijo lo vamos a hacer, al equipo con Laura, que también
desveladas con allá con Eric y con Chava López para que esto llegara a un buen término. Hoy también estoy muy contento porque siempre quise compartir el escenario con un grupo de música y tener mi propio grupo y poder decir en los teclados Alfredo Sánchez, en el bajo Alonso Arreola y la primera voz. Siempre quise hacer eso. Bueno, el resultado de ese libro es la suma de voluntades, porque pues prácticamente cuando uno tiene un proyecto siempre necesitamos, no basta a veces con la intención de hacerlo, necesitamos impulso, necesitamos ser escuchados y bueno, gracias a la Fundación Consulta, a la Universidad de Guadalajara y a la Secretaría de Cultura lo logramos, ¿no? Músicos de a pie, como bien decía Sara, está dedicado a todos esos músicos que a mí me gusta llamar los músicos peregrinos, porque son los que nos alegran la vida en la calle, en los portales, en las festividades, en los funerales, porque no podemos concebir un México sin música, no podemos concebir un México sin mariachi, sin banda, sin redowa, o sea, eso sería imposible. No quiero imaginar una plaza pública donde el silencio impera, o un mercado, o cualquier festividad. Los músicos son parte de nuestra vida, de nuestra cultura mexicana. Y pues a ellos está dedicado este libro, especialmente está dedicado a Javier Batis, porque cuando estábamos desarrollando el proyecto, lamentablemente Batis falleció. Y pues Batis, siendo uno de los principales pilares del rock en este país, él fue un músico de a pie, él empezó en las calles, terminó siendo un gran maestro de grandes maestros como Santana y ya se me fue la onda. Bueno, el asunto es que estamos muy contentos con el resultado final. Creemos que va a ser un libro que van a disfrutar porque he dicho en repetidas ocasiones que este libro suena. O sea, este libro no solamente tiene el don de poder ver la imagen, poder ver el gesto del músico, las cuerdas de su instrumento, los metales de los saxofones, sino que con la aportación extra de poder escuchar a los escritores, a esas grandes plumas que nos apoyaron y participaron en este proyecto, poder escucharlos en una producción de Chava López, que quedaron maravillosas, le da al libro voz propia, sonido propio e imagen propia. Entonces estamos muy contentos. Y sí quisiera pues acabar con una frase que diga: entre la marimba, la guitarra y el saxofón, el respeto al sonido ajeno marca el son. Entonces, pues muchas gracias, estoy muy contento, muy emocionado y gracias a todos ustedes por brindarnos su tiempo. Muchas gracias, Mariano. Bueno, muchos de los escritores que nos brindaron estos maravillosos textos, yo los quise invitar, porque respeto mucho el trabajo literario que hacen, pero también porque son músicos, algunos de ellos y otros que están muy vinculados con la música. Por ejemplo, Carmen Vivero me parece que es muy musical, su poesía. Por supuesto, Alfredo y Alonso son grandes músicos. Me parecía muy importante la visión que ellos pudieran tener de estas fotografías. Y el proceso fue muy sencillo. Le dijimos a cada uno de los escritores: ahí te va un bonche de fotos, cuál te late, cuál te inspira, y a partir de eso escribieron un texto, ¿no? Y bueno, ahora quiero presentarles a mi queridísimo Alonso Arreola, que además de ser un queridísimo amigo mío, pues tiene muchos talentos. Para empezar, es un virtuoso del bajo, es verdaderamente, y lo digo en el buen sentido, un animal del bajo, si no lo han oído. Es un maestro muy dedicado que desde hace 2 décadas dirige el Laboratorio de Bajistas Lava. Es escritor, periodista, con cientos de artículos, reseñas, crónicas y poemas publicados en diversos medios. Desde el 2003 escribe la columna Bemol Sostenido en La Jornada y ha recorrido muy diversos terrenos sonoros con diferentes proyectos: La Barranca, True Below, Arreola y Carballo, Monocordio, más sus proyectos personales con los que tiene 7 álbumes publicados. Y bueno, también es un clavado del cine y de la gastronomía. Hemos compartido muchas cenas y bueno, es alguien que disfruta beber y comer y sobre todo tiene una gran plática, es un gran conversador. Y entre otras cosas geniales, pues también Alonso ha creado y presentado proyectos que combinan música y literatura. Por eso me parecía importantísimo que estuviera aquí.
Y bueno, muchísimas gracias, Alonso, por estar aquí. Escribió un texto maravilloso que además, les cuento, obviamente los nombres de los fotografiados no se los dábamos a nadie porque por la cuestión de la privacidad, pero Alonso me dijo, voy a escribir sobre esta mujer, pero no lo puedo hacer si no sé cómo se llama. Entonces... Sí, o sea, sin apellidos, solo el puro nombre, porque aluciné, ahorita verán una historia, digamos, ¿no? Y no sé, para empezar la imaginé muerta a ella. Van a decir, uy, qué siniestro, pero bueno, no tengo idea, así empezó todo. Y dije, si la voy a invocar y voy a aprovecharme de alguna manera de su imagen, solo quiero tener su primer nombre, me parece justo, ¿no? No se los voy a decir, de hecho, pero lo tuve. Y bueno, empiezo con las formalidades. Muchas gracias por la invitación, Sarita. Efectivamente, Sara es una cómplice, pues, muy vieja, muy querida, vieja en el mejor sentido. Y en el otro también, bueno, ni modo. Ay, sí, no, es como mi hermana, es como mi hermana. Y hemos hecho muchas cosas y la verdad que hace rato se lo decía, le digo, ¿te das cuenta? Cuando uno ve todos los audios de este libro, la convocatoria que hizo, los nombres que están, las fotos, el objeto, viendo más, digo, ¿te das cuenta cómo te queremos tantos de los que estamos aquí? O sea, cuánto te queremos y sobre todo te respetamos y te admiramos, ¿no? O sea, en fin, Sara es un titán, un pilar de la promoción, de la divulgación, y si ustedes conocieran la manera como trabaja, se darían cuenta de que deja el alma en cada proyecto y de que ha hecho cosas realmente importantes que van mucho más allá del territorio de Jalisco por una pasión y un compromiso muy genuinos con la música. En fin, gracias por la invitación. Me encanta estar contigo, José Alfredo. Gracias también pues, a la editorial y a la Fundación Consulta que se aventó semejante cosa. Y gracias, Mariano, porque pues, al final eres el centro de esto. Y ya saben, yo tengo una columna todos los domingos en el periódico La Jornada desde hace 25 años y hay pocas cosas tan difíciles como escribir sobre música o fotografiar música o músicos, porque estamos en un proceso sinestésico tratando de sobrevolar algo que se explica a sí mismo, que tal vez no necesita de lo demás, pero que a la vez, claro, que lo termina necesitando, porque es la manera en que otros lo conocen. Entonces escribí algo muy breve que en realidad me voy a brincar y lo que voy a leerles es en realidad el texto que está allí y por eso le dije a Sarita, oye, cuando vaya yo a echar mi rollo, pues por favor pon la foto que la puedan ver, porque pues yo me hice una historia que dice así: preguntamos por su nombre, por su apellido, por la tierra que pisó mientras se entregaba a la fotografía. Nos respondieron. Pronunciamos esas palabras antes de comenzar a escribir. Pedimos permiso derribando templos de arena, singlando una distancia imposible. A cambio recibimos el grave trazo de un bolero. Lo entendemos. La imagen se ha ido despojando de ataduras. Su elevación ocurre, inevitable, tras dejar el lastre con que gravitan los afectos. La mujer que aquí se muestra ha perdido piso, flota, se ha hecho etérea. Aunque en la historia de una vida su nombre resulta fundamental y justo, hoy trasciende el solo instante en que decidió posar para la cámara. Peinándose frente al espejo de su alcoba, juzgando el corte de la blusa, comenzó el clic, la reacción del obturador que fundió al cuerpo con el instrumento, motivo de orgullo y gratitud. Sí, imaginamos que el día estaba medio nublado, que unos hijos le recomendaron no ir, que la voz de un marido cómplice, desaparecido, la impulsaba desde el abismo, que una nieta se ofreció para caminar con ella, pues entendía las virutas del adiós. Nos imaginamos también que el tololoche pesaba más de lo recordado, que yendo al emplazamiento de Aparicio, volvió a las noches de cantina y fiesta cuando acompañaba a su padre, guitarrista y fuente de un cancionero interminable. O a los domingos con la orquesta,
alineada en la sección de fondo, presta el corte de su arco. Suponemos que luego de obtener el gafete que ahí se oculta, de hacer fila y saludar a colegas variopintos, tocó su turno y con él algunas notas que asombraron al silencio. Finalmente dejaba una huella, la fotográfica, que no se perdería en el aire. Para ser recordada, no lo creemos. Quienes tañen profundo saben navegar en el olvido. Su intención era sonar en la mirada de quien breve y respetuosamente enaltece el oficio de los dioses. Eso imaginamos hoy, con su eco en las pupilas, deseando que le haya ido bien tras caminar los años de regreso a casa. Su impronta en el papel, mientras tanto, quedará resguardada en las manos de quien cierra el círculo una y otra vez, reverberando con este libro. Y sí, preguntamos por su nombre, por su apellido. Nos dieron respuesta, ayuda y socorro. La invocamos al terminar de escribir. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Alonso. Y bueno, también por supuesto me encantó la idea de poder invitar a Alfredo Sánchez, que también es un queridísimo amigo, colega de la radio, de muchos años de conocernos. Admiro su trabajo tanto en la escritura como en la música. Y bueno, él es comunicólogo por el ITESO, es músico, es periodista, que ha centrado su labor profesional en el tema de la cultura en general. Ha sido conductor y productor de revistas radiofónicas, Preludio, Entrada Libre, Señales de Humo, en Radio UDG. Y como músico ha sido miembro de los grupos Escalón, Ars Antigua, Forceps, El Personal y director musical de Jaramar durante muchos años. Subdirector de la red Radio UDG del 2019 al 2022. Ha escrito columnas de opinión y divulgación cultural en diarios y revistas de Guadalajara y la Ciudad de México. Es autor del libro de Crónicas de Memoria, donde aborda temas culturales relacionados con Guadalajara y sus movimientos culturales más importantes durante la década de los 70 y 80. Es autor de La música de acá, de la misma editorial de la Universidad de Guadalajara. Es un libro que aborda personajes emblemáticos de los movimientos musicales de Jalisco, y está por publicarse su libro Ensayos Música de Fondo, que es el que presentas justamente el 5, aquí, el viernes 5, ¿a qué hora? 7, para que después se van al concierto de la dosis. Eso, ya tenía que decirlo. Y bueno, pues es un gusto porque también Alfredo es músico y también escribe, y nos dio un texto maravilloso que fue justamente el que Chava dijo: ¿por qué no hacemos esto, lo llevamos al audio? Porque el texto de Alfredo es maravilloso, ya lo van a poder escuchar. Hay unas postales por aquí que ahorita les daré, y también en Mixcloud, bueno, creo que ahí está por ahí el código, a lo mejor no sé si lo pusieron en el video, pero bueno. Es un texto que él escribió en primera persona de un tubista y es maravilloso. Y bueno, Alfredo, qué placer que estés también en este libro. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues yo también empiezo con las formalidades, como Alonso, y digo gracias sobre todo a Sara, porque entre tantos que escribieron en el libro, que me haya elegido a mí para invitarme a presentarlo, pues es un honor. Y pues es también un honor haber podido participar en el libro, escribir este texto del que habla Sara, y también escribir sobre las imágenes de Mariano, porque Mariano es alguien a quien conozco también desde hace muchos años, y me da muchísimo gusto poder participar en algo junto con él. Alonso, pues que se diga, admiradísimo músico, entonces pues gracias por permitirme estar aquí con ellos. Yo tengo un pequeño texto que voy a leer, es muy breve, y ahí va. En Mariano Aparicio todo es un poco desmesurado, empezando por su aspecto físico, siguiendo con la pasión con la que habla y defiende posiciones con las que a veces cuesta trabajo coincidir, su cordialidad, su profesionalismo, su buen ojo fotográfico. Todo eso es desmesurado. Imagínense, hay 2 pares de mellizos en su familia, lo cual también es una desmesura. También suele emprender proyectos que no podrían ser de otra manera, desmesurados. Por ejemplo, hacer fotos de desnudo en el interior de un solemne teatro. Por ejemplo, reinterpretar el juego de la lotería
pero con imágenes otra vez de desnudo. Por ejemplo, viajar por casi todos los municipios del país para retratar a personas comunes y corrientes y conseguir con ello un complejo retrato colectivo de la diversidad cultural de México. Lo que nos convoca hoy aquí es parte de esas desmesuradas, de esas afortunadas desmesuras. Mariano haciendo registro de músicos anónimos, casi todos, que en conjunto conforman otra diversidad cultural, la de la riquísima música del país con todos sus matices. A ver, ya me perdí. No son los músicos que venden todas las localidades del Telmex o del Auditorio Nacional, ni los que convocan multitudes en los festivales de moda, ni los que tienen millones de likes en las redes sociales y las plataformas musicales. Son las mujeres, los hombres, adolescentes y hasta niños y niñas que tocan por gusto o por necesidad en calles, pueblos, mercados, ranchos, los músicos de a pie como los nombra. Rockeros y marimbistas, plebes tamaulipecos, mariachis nayaritas, acordeonistas de todas partes, tocadores del dobro tijuanenses, una tamborilera potosina, un microfonista yucateco, un organillero capitalino, una pequeña marimba chapaneca, bajos, teclas, mandolinas, violines, guitarrones y liras eléctricas. Todo eso describe una diversidad sorprendente, iba a decir inaudita, pero no, porque sí se oye, aunque sea a través de las fotos impresas. Y en todo caso, estas fotos demuestran que en este país hay muchísimo que escuchar. Incluso en Jalisco y en Guadalajara, donde el lugar común repetido una y otra vez dice que es tierra de mariachis, de tequila y de charros, aunque ustedes y yo sepamos muy bien que hay muchísimas otras cosas en este universo cultural, y así en el resto del país, donde los sonidos son tan diversos como inusitados. Este es un país que suena, pero suena a muchísimas cosas. Los textos que acompañan a las fotos también son múltiples, como debía corresponder: poemas, cuentos, divertimentos, descripciones a cargo de poetas, músicos, narradores, un grupo desmesurado, otra vez, de escribanos variopintos. A mí me tocó ser uno de ellos y escribir uno de los textos, ya lo dijo Sara. Me veo obligado a hacer un mea culpa. Aunque el joven que toca la tuba en la foto que me correspondió es originario de Acaponeta, Nayarit, yo decidí ubicarlo en Sinaloa, cuna de la música de mariachi, de banda. En el libro también hay fotos de otros tubistas colimenses, por ejemplo. A mi favor y en mi descargo puedo decir que no escribí exactamente sobre ese personaje, más bien hice un juguetón relato imaginario de un sinaloense que toca la tuba y que habla en primera persona. Y también puedo decir que en todo caso la música de banda, como muchas otras músicas mexicanas que se despliegan en el libro, ha traspasado las estrechas fronteras estatales y se ha convertido en nacional. Igual que el son jarocho no se toca solamente en Veracruz, o los guapangos no son privativos de la Huasteca. La tuba suena lo mismo en Acaponeta que en Colima, en Guamúchil que en Zacatecas. Me disculpo pues con el tubista nayarita de la foto, pero supongo que podría comprenderme. Finalmente, ya para terminar, celebro la iniciativa de Sara y de todos los involucrados en hacer un libro como este, y de hacerlo así como se hizo, con las fotos en blanco y negro de Mariano, los textos de quienes fuimos convocados y las caras serias, sonrientes, pícaras, concentradas, preocupadas o juguetonas de las músicas y músicos que posaron para la lente de Aparicio y su estudio itinerante, y que demuestran que México es un país con muchas caras, muchos instrumentos e infinidad de sonidos. Muchas gracias. Creo que tenemos todavía bastante tiempo, ¿verdad? Por si alguien quiere hacer preguntas aquí a los señores. O Alonso quiere decir algo. Oye, perdón, pero ya empiezo con el desorden, pero hay un par de cosas que dijo Alfredo que me parecen importantísimas y que yo traía también como girando en la cabeza, y tienen que ver con que un proyecto como este, desde luego, está cargado de una energía positiva que rinde tributo a estos músicos. Pero a mí me gustaría también insertar la parte negativa, la parte
de una realidad que viven fuera. Claro, precisamente porque tus imágenes dejan ver eso, y eso es lo maravilloso, ¿no? Es la parte de lo que dice Alfredo, de los músicos que están fuera de los festivales. Yo agregaría fuera de los algoritmos. Son músicos que además no necesariamente están a pie. Hay fotos maravillosas de gente que toca instrumentos por el solo gusto de tocarlos. Y eso es lo que verdaderamente hace la cultura sonora de una ciudad, de un país, de un pueblo. Desafortunadamente lo que está ocurriendo en muchas partes del mundo, en Europa, en varios lados, es que aquello que parecía una gran libertad callejera para los músicos empezó a ser súper controlada y empezó a desaparecer. ¿Cuánto en realidad nosotros apreciamos a los músicos que llegan sonando cuando estamos en un restaurante? ¿Cuánto en realidad apreciamos la música yendo alguna semana al mes a un foro, a un lugar, a ver a los músicos? Yo he estado teniendo conversaciones muy recientes con muchos músicos de a pie a los que les cuesta realmente mucho trabajo sobrevivir. Y creo que este libro justo a lo que abona es esa reflexión, que no se queda solamente en una parte poética o políticamente correcta, sino que justo al quitarles su nombre en el mejor sentido, nos lleva a reimaginar sus historias. Me encanta escuchar lo que dice Alfredo con respecto a que se imaginó a ese músico en otra zona geográfica. Bueno, yo a la mía prácticamente la maté, imagínense ustedes, ¿no? Entonces, claro, es porque se vuelven símbolo. La idea de haberles arrebatado el nombre es grandiosa, porque nos permite, como dicen los hindúes, cuenta tu aldea y contarás el mundo, ¿no? Nos permiten en realidad amplificar la historia que imaginamos de cada uno de ellos. Entonces, solo quería insertar esta parte incómoda. Ahora sí que ya me conoces. Si ya me conoces, ¿para qué me invitas? Es porque no podemos dejarlo y no debemos dejarlo solo en una parte estimulante, poética y bella, sino en una realidad que se está viviendo para un montón de gente que, me atrevo a decir de manera provocadora, incluso está regresando a una vida semiprofesional o amateur, como dice su propio nombre, amadora de lo que se hace fuera de la, digamos, la expectación económica, porque a los músicos no les está quedando en realidad un campo de acción más profesional. En fin, solo quería dejarlo por allí y me parece maravilloso que tus fotografías y el libro también animen esa reflexión, digamos. Perdón. Gracias. Fíjate que, perdón, pero ahora que estaba hablando de músicos, de esos músicos tan originales que hay en México, cuento que en una ocasión llegó un personaje a la sesión de fotografía con una cubeta de pintura de 20 litros y una lata. Y me preguntó, oye, ¿yo puedo estar en tu serie? ¿Me puedes fotografiar? Le digo, sí, claro. ¿A qué te dedicas? Le digo, soy músico. Dije, ¿cómo eres músico? Sí. Con una cubeta y una lata son mis instrumentos. Bueno, nos dio un recital con una cubeta y una lata de atún, y esa foto específicamente la seleccionó Vicente de Aguinaga para hacer un espléndido poema que se llama Sonata para una cubeta de pintura y una lata de atún, que se la recomiendo, porque además el personaje es fuera de serie en el retrato, y su personalidad, que eso quería yo hablar también sobre la personalidad de los retratados. Prácticamente cuando llegaban a hacerse la foto me decían, ¿cómo me pongo? Y se ponían como si, yo digo, a ver, fotos para credencial no hago. Entonces había que moverlos, se apropiaran del instrumento, le soplaran, etcétera, ¿no? Y esa disposición se agradece muchísimo. Entonces yo incluso en una parte del libro digo 62,000 veces gracias por todos aquellos que participaron en este proyecto. Y bueno, pues no sé si era un comentario que quería hacer específicamente de un músico al que yo consideré muy original. Obviamente Mariano tiene un montón de anécdotas que son divertidísimas y que en todo este proceso nos las fue contando. A mí me conmovió mucho la que nos contaste de un señor que tenía 100 años y llegó y le dijo a Mariano que se enteró que iba a haber fotos y le dijo a Mariano que nunca en su vida le habían tomado una foto y que quería una fotografía. Sí, yo sé si voy a dar el nombre pues, en su honor, porque ya murió, don Timoteo Arriola, que llegó a... Mira, Timoteo, llegó a Tapalpa, a Comala, y en Comala, fíjate,
El mundo es así. Yo no inventé las cosas. Y llegó y se puso frente a la cámara, y era un personaje tan singular, con esas arrugas, un sombrero de palma típico de Colima, con un gesto muy cansado, con un bastón. Le hice las fotografías y obviamente ya cuando terminé lo ayudé para bajar del kiosco. Y cuando lo encaminaba, volteé y me dice: nadie me había fotografiado en mi vida. Mañana cumplo 100 años. Entonces, bueno, pues como yo estaba haciendo fotos, le pedí a alguien de la Secretaría de Cultura que estaba ahí, o de prensa, que lo entrevistara. Entonces se acercaron a él, lo entrevistaron, y luego vinieron y me dijeron: es que al señor nadie lo había fotografiado, se enteró que había fotos gratis en Comala, se salió muy temprano de su rancho, tomó caminó, llegó hasta el camión y llegó a Comala a fotografiarse. Me dijo: pero aquí tenemos la dirección. Entonces le mandé su foto, alcanzó a tener su foto, y cuando hicimos la exposición en Colima ya había fallecido. Entonces su fotografía fue de las que pusimos en gran formato como un homenaje a don Timoteo. Pero como esas historias, hay muchísimas gente que se acercaba y nos compartía un logro, un fracaso, una pena, una alegría. O sea, hubo de todo. Fue un matiz de emociones, y se refleja en los rostros de estos músicos, porque alguien comentaba: es que los músicos se ven muy contentos. Les digo: no todos. Hay músicos que también tocan penas, hay músicos que cargan las penas y las interpretan, y se ven en los rostros. Cuando vean las imágenes, las fotografías de Mariano, de verdad, cada una de las fotografías se van a imaginar diferentes historias. Mariano tiene esa habilidad de captar realmente la esencia de estos personajes en todas las fotos que has hecho. Y bueno, no sé si alguien tenga preguntas, comentarios sobre este libro, alguno de los aquí presentes. Quiero preguntarle algo a Laura Jaime, la diseñadora del libro. Gracias. Pues causa mucha curiosidad todo esto que se ve, ya se escucha. Una sería: ¿qué tantos y tantas son músicas solo o hacen también otras cosas? ¿Cuántas mujeres también hay entre las músicas? ¿Cómo fueron encontrando a cada personaje? Mira, cuando hicimos el proyecto, la convocatoria era abierta. Realmente nunca pensamos en que equidad de género, no. O sea, era para todos. Podían bien llegar un grupo de hecho, creo que en Durango nos llegó un grupo de mariachi femenil, nos llegó en San Blas el típico mariachi, el original mariachi, el que era nada más de cuerdas, que no tenía trompeta, que era cuarteto además, que por ahí Cornelio García escribe una historia sobre él. Pero era una convocatoria abierta a todo aquel que se quisiera acercar. Obviamente, cuando nosotros llegábamos y nos instalamos en una plaza pública, siempre digo, los primeros en llegar eran los boleros, los paleteros y los músicos, porque sabían que ahí iba a haber negocio. Entonces, claro, y los músicos se encargaban de amenizarlo todo, y al calor de la fiesta iban acercándose y a fotografiarse, ¿no? Entonces, no en balde, pues, juntamos 3,000 y pico fotos de solo músicos, de todas las edades. Justo ahí ya finalmente están las fotos, que bueno, obviamente en el libro se ven mucho mejor. Y también comentarles que bueno, hoy el libro está aquí en el stand de la Universidad de Guadalajara, posteriormente estará en otras librerías también. Y bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien por ahí que quiera saber algo de cómo se hizo este libro? ¿Alguna duda, comentario? ¿Qué es ser músico primero? Cuando dijiste qué tan profesionales o no son, o a qué se dedican, creo que hay una cosa aquí interesante, y es que la industria, no me voy a poner a hablar mal de la industria de la música, como una industria creativa, también tiene cosas maravillosas, etc. Pero la industria de la música en buena medida también nos arrebató la música de las casas, nos arrebató la música fácil. Todos teníamos tíos que cantaban, que tocaban la guitarra, el piano, tal, pero de pronto aquello se volvió así de no, en realidad lo tiene que hacer quien sabe hacerlo, quien se va a dedicar. Y desde luego eso no es una regla, y hay un montón de gente que ha seguido tocando, pero que no necesariamente siguió una vena profesional. Y este libro, a mí me encantan muchas de esas fotos porque ves en la imagen, sin poder escucharla, sin poder hablar con esas personas, que claramente no se dedican
profesionalmente a eso, pero que claro que son músicos. O sea, el que canta es músico, el que toca un instrumento es músico. Es como dibujar, tiene que ver con esas cosas elementales que más allá de una enorme creatividad o no, todos podemos hacer y hemos hecho a lo largo de la vida. Y creo que este libro también nos recuerda eso. Regresa la música a un estado fundamental, esencial, que es muy importante. Eso, perdón. Y yo también quiero decir que la diferencia entre el músico y el fotógrafo es que los fotógrafos tenemos muy mal, bueno, en lo personal. Yo como fotógrafo tengo muy mala memoria. Por eso soy fotógrafo, yo creo. Y hay algo que siempre le he envidiado a los músicos, es que tienen excelente memoria. Bueno, no todos, pero la mayoría tienen excelente memoria. Como bien dice... como bien dice María Luisa de la Garza en el prólogo, son los únicos que tienen la facultad para venir y decirte cuál quiere que le toque. O sea, así al azar, aviente una. Y basta nomás, a veces uno no sabe cuál es el título de la canción, pero basta con tararearla. Es una que dice, y inmediatamente sueltan el acorde, sueltan la letra y va toda la regla. Entonces, eso es envidiable en los músicos, ¿no? Yo por eso soy fotógrafo. No tuve la capacidad de tocar un instrumento hasta para tocar la puerta desafino. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta, quiera saber algo en especial sobre... ¿Todo quedó clarísimo? Sí. A ver, Mari Camarena quiere hablar. Ahí va tu micrófono, Mari. Ahí está. Hola. Yo solo quería preguntar si, además del texto complementario de cada foto, de casualidad al pie tendrá las fotos alguna descripción, como aquí se ve a una señora así y así tocando la tuba y detrás un paisaje de esto, en esta parte del estado o así. Pues sí. No, solamente tiene, el único dato que pusimos al pie de foto es la ubicación de donde es el músico, de donde lo fotografiamos. Es lo único. Realmente todas las fotografías están hechos en estudio y no están ambientadas en ningún espacio, es un fondo negro siempre. Entonces, esto fue con la intención de hacer resaltar al personaje más que al entorno. Lo que nos interesaba era su fisonomía, su rostro, su instrumento, bueno, en el caso de los músicos, porque había muchísimos más oficios, muchos de ellos que van a desaparecer, como el afilador, o en el caso de los músicos, pues ya lamentablemente cada vez hay menos organilleros. Entonces esto fue como un registro para rescatar esas imágenes o esos personajes, pues que el tiempo los está diluyendo. La historia del Reversas. Cuando llegué a Casas Grandes en Chihuahua, llegamos tarde, una noche, pues ya prácticamente fuimos y dejamos el equipo en el hotel y el director de cultura me invitó a cenar. Entonces íbamos caminando por la calle en Casas Grandes, Chihuahua, y había un personaje recargado en un muro, ahí en un local comercial. Y entonces me dice, señor Aparicio, le voy a presentar al Reversas. Está bien, sí se ha de pegar. Entonces ya llega y le dice, mira, Reversas, el señor Aparicio va a estar mañana haciendo fotos en la plaza pública, tienes que ir, y le platicó todo el proyecto y el tipo muy interesado, sí, claro, ¿a qué hora estoy? Yo voy. Nos despedimos y el tipo se va caminando para atrás, pero con una agilidad impresionante. Entonces llega a la esquina, voltea para un lado, voltea para el otro y cruza corriendo la calle, caminando siempre hacia atrás, Y entonces dije, me voy a ver muy tonto si le pregunto por qué le dicen Reversas, pero me voy a ver inteligente si le pregunto por qué le dicen el Reversas. La historia es que Reversas en su juventud, porque era una persona mayor, quería obtener la nacionalidad norteamericana. Y la forma más fácil en ese tiempo era cruzar de ilegal y reclutarse en el ejército. Pues sí, todo le salió bien, se cruzó, se reclutó, pero no calculó que lo mandaron a Vietnam. Entonces lo mandan a Vietnam y ya a él le tocaba cuidar la retaguardia de su batallón. Y claro, conforme avanzaba, él iba viendo toda la destrucción, muertos, cadáveres, etc. Y se quedó trastornado. Cuando regresó a Estados Unidos,
lo dieron de baja porque ya no era útil al ejército, y para su mala suerte no le dieron la nacionalidad, lo regresaron a Casas Grandes. Esta historia la conté en alguna ocasión en una plática en la universidad, y así como la conté, de repente escuché una voz de alguien que dijo, ya se murió. Y dije, ¿cómo? ¿Quién se murió? Me dijo, se murió Reversas, se murió el año pasado. Digo, yo soy de Casas Grandes y todo el mundo lo conocía. Entonces, bueno, esa fue la historia de Reversas. Y bueno, así, imagínense, 62,000 retratos que hizo para el trabajo de Rostros de México, y de ahí había que como 3,000 de músicos, ¿no? Como 3,000 y cacho. Cuando nos sentamos con Laura para, bueno, empecemos a pensar cómo va a ser el diseño, dijimos, no, pues escogemos algunas. Y Mariano seguía, estaba también Eric, Mariano seguía poniéndonos fotos y decíamos, esa, ok, esa también. No, al final eran como 900 fotos y nos vamos a hacer un libro, 3 tomos, o sea, no es imposible. Fue difícil porque realmente todas las fotos tenían algo especial y seguramente dejamos fuera fotos maravillosas. Todavía al final, ya cuando Laura estaba hecha bolas con todo el diseño, todavía te mandó un montón de fotos de, ay, ¿por qué mejor no pones estas? Pero fue increíble ese proceso, ¿no? De ver todo ese trabajo. Y sí, se quedaron fuera muchas que son increíbles, pero ya haremos otro volumen. Por favor. Nos vemos aquí el siguiente año para el Músicos de Tiempo. Oye, si me permite, nada más me gustaría aprovechar, ya que mencionabas ahora a Laura, porque creo que el diseño del libro es algo que vale mucho la pena destacar. Es un libro seguramente que tuvo sus dificultades para poderse realizar desde el punto de vista editorial, ¿no? por el lado del diseño. O sea, a mí me gustaría mucho, Laura, que nos dijeras algo respecto de cómo fue el proceso, o de qué dificultades particulares, o en fin, lo que quieras compartirnos sobre el proceso del diseño. No, bueno, pues sí fue un proceso muy complicado, porque era muchísima fotografía, toda la fotografía estaba increíble, y lo que a mí me ayudó muchísimo fue cuando se pensó en los textos, que los textos me dio como la pauta de cómo acomodar tanta imagen, ¿sí? Y tratarle de dar como un lenguaje visual conforme al texto con las imágenes. Por eso ahorita que contabas tú de tu músico que era de una zona que no correspondía con el pie de foto, pues fue un poco como así, como irlo haciendo conforme el texto hablaba, la imagen yo la iba colocando y tratar de dar como una voz propia al diseño, ¿sí? Que fuera como algo que abonara a la fotografía de Mariano, ¿no? Entonces sí fue toda una labor, todo un proceso. Vi miles de fotografías, ya me volvía yo loca, las quitaba, las ponía, iba tratando de dar, sobre todo cuando ustedes lo vean, la parte donde pues son fotografías que son fotografías individuales que se unieron en un solo plano, ya sea en 3 o en 4 imágenes, ¿sí? Que se viera como que era una sola fotografía y que contara una imagen visual, ¿no? Entonces, pero fue una experiencia increíble, muy contenta de haber participado, el equipo fue increíble, nos divertimos muchísimo, y bueno, esto es una labor de equipo, o sea, fue desde Mariano, desde Sara, desde Eric, desde Chava, desde el impresor que no nos acompañó, creo, ¿verdad? Desafortunadamente, porque el término de todo, pues es ya el trabajo final, la impresión. Y el trabajo de impresión en blanco y negro, con negros profundos, pues también tiene sus dificultades, pero fue una experiencia muy gratificante y sobre todo muy divertida. Muy divertida. Muchas gracias, Laura.